Gracias. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Una vez más acá compartiendo con ustedes este rato importante académico que nos acompañan dos excelentes economistas del departamento de Boyacá, el profesor Edilberto Rodríguez Araujo, de la Facultad de Economía de la UPTC, una persona pues que ha venido participando en este espacio de análisis de estadísticas regionales. Él es un investigador eh, de la universidad, de la Facultad de la Escuela de Economía. Sus investigaciones y sus publicaciones generalmente se hacen a través de artículos que bien hemos podido conocer en el departamento, porque son parte de unas discusiones muy importantes que se generan desde su propia labor académica. Nos alegra mucho por eso tener a nuestro profesor Edilberto de la UPTC, y también nos acompaña una persona conocida por todos y también un participante de todos estos espacios de opinión, de debate de la región, como es el profesor Jacinto Pineda, de la ESAP, que pues también nosotros le agradecemos mucho por estar a nombre de la de esta importante institución educativa formadora de boyacenses, como es la ESAP. Por eso le damos también las gracias al profe Jacinto que nos esté acompañando en esta sesión que vamos a hacer hoy, enfocándonos un poco a cuáles son esos elementos de análisis económico que puede ser también una invitación a una coyuntura que se está viviendo en el país y en el departamento, como es el debate político. Por eso hemos querido como traer a colación la pregunta es, ¿qué tanta incidencia tiene la academia en el discurso político, en la propuesta que se está desarrollando hoy por quienes están buscando los votos de los ciudadanos, especialmente pues acá para el caso del departamento? Y hemos querido mirar desde la economía cuáles serían esos análisis y esas posibles agendas políticas con base en las realidades que estamos viviendo y obviamente hacer una evaluación de si esto está dentro de lo que son las agendas discursivas, llamémoslo así, estas narrativas políticas con las cuales los políticos boyacenses se quieren ganar el voto popular. Por eso nos parece muy importante acercar la academia a la política, porque nos ha parecido muy crítica ese distanciamiento que se da en nuestra cotidianidad, y es que por un lado va la academia, la ciencia, la investigación, y por el otro la actividad política, lo cual esa ruptura pues viene generando una cantidad de malestares. Quiero pues en ese sentido pues darle primero que el profe Gilberto nos dé un saludo, luego el profe Jacinto. Yo voy a hacer una pequeña presentación como para hacer una contextualización de lo que va a ser una charla de aproximadamente una hora para motivar a los profesores sobre cuáles serían como esas inquietudes teóricas que vamos a formular, obviamente pues aterrizando en la realidad del departamento de Boyacá. Profesor Gilberto, muchas gracias, bienvenido. Buenas noches, Pedro Pablo, Jacinto, Julio. Agradezco la invitación a este foro virtual y bueno, intentaremos, como dicen, descifrar las claves de la actual coyuntura económica y política del departamento y del país y, por qué no, del planeta. Profesor Jacinto. Muy buena noche para todos. Gracias, Pedro Pablo, por la invitación, al profe Gilberto, a Julio desde el periódico del Diario. Interesante que podamos dialogar sobre uno de los temas centrales que tiene que ver sobre ese ejercicio donde tenemos que hacer coincidir el bienestar con la producción. Supremamente complicado, pero vamos a hablar de eso en un momento político. Claro que sí, profe Jacinto, muchas gracias. Entonces yo voy aquí a compartirles
una exposición, me permiten acá, para compartirles una exposición sobre el tema que nos corresponde hoy para hacer una pequeña introducción a los profesores. Quiero, en ese sentido, profesores, hacer como esta presentación de lo que significa el PIB del departamento de Boyacá, esto en términos de lo que significan los valores agregados. Este primer gráfico, pues ustedes se dan cuenta, la opinión que nos están viendo, las distintas personalidades que están asistiendo a este foro, nos damos cuenta del departamento de Boyacá. Vemos, por ejemplo, cómo la agricultura es un sector importante del departamento. Luego vemos también un comportamiento de lo que es la explotación de minas y canteras. Y luego vemos el sector de manufactura, digamos, son sectores muy importantes con base nos arroja un Producto Interno de 27 billones de pesos aproximadamente para el 2020. Ustedes se dan cuenta, pues es el valor agregado del PIB departamental y los distintos sectores pues nos explican cuál es el componente de ese PIB, del cual pues tenemos esta última línea horizontal que nos está explicando el PIB departamental desde el año 2005 al año 2020. Aquí en la segunda gráfica, profesores, pues tenemos un comportamiento ya, lo que es el comportamiento del crecimiento, de la participación de cada uno de estos sectores. Yo quiero hacer un pequeño análisis sobre cómo se comporta el valor agregado en el departamento de Boyacá, más allá de las discusiones que tiene hoy la estadística del PIB. No olvidemos que hoy es debate de las nuevas interpretaciones económicas de economistas como el que está hoy en Bogotá, Piketty, Stiglitz, Krugman, el mismo Kuznets, generaron una serie de reparos frente a lo que significa el valor de la medición del Producto Interno Bruto. Sin embargo, pues aquí estamos mirando cómo desde el 2005 el sector agropecuario estaba representando aproximadamente el 12% del Producto Interno Bruto. No sé si los profes se acuerdan que antes de la apertura económica el PIB agropecuario en el departamento de Boyacá era aproximadamente del 22-23%. Es decir, ya en el 2005 ya tenemos una pérdida de casi 10 puntos, lo tenemos en el 12.3. Vemos cómo, de todas maneras, hay una política que ha venido afectando profundamente el valor agregado. Aquí vemos, por ejemplo, el comportamiento del sector agropecuario, cómo decreció a partir del año 2005. Tenemos comportamientos de menos del 10% en el 2015. Es un comportamiento que ustedes se dan cuenta, está más o menos circulando alrededor del 10%. Pero vemos un sector muy importante de la economía que quería llamar la atención de ustedes, es como el PIB de minas y canteras estaba en el 4.5% y vemos cómo a partir del año 2008 el PIB de minas y canteras sobrepasa al PIB agropecuario, es decir, estamos hablando de que el sector minero en el departamento pasa por encima del sector agropecuario, lo supera, lo cual es muy fuerte en términos de lo que significa el comportamiento del valor agregado en el departamento. Y ya vemos, por ejemplo, a partir del 2011, y ustedes ven una tendencia aproximadamente en estos años, 2014-2015, cómo el sector minero incluso supera al sector manufacturero. Esto pues es lo que se conoce en economía como una reprimarización de la economía. Vemos que el sector agropecuario es del 9.2, en el 2013 o 2014 vemos 9.7 del sector agropecuario y vemos cómo el sector minero representa el 15 y el 13% en materia de crecimiento y superior incluso al sector manufacturero, que es solamente del 12 y del 13%. Este comportamiento de la economía del departamento de Boyacá pues es una tendencia que llama mucho la atención, cómo es ese valor agregado que efectivamente se está reconfigurando en un departamento donde
hay una reprimarización, es decir, donde se abandonan los sectores tradicionales, que era el sector agropecuario, que era el sector de la manufactura. Vemos ahora entonces cómo esa globalización, porque este departamento también está en el marco de lo que son los territorios globalizados, nos colocan como un departamento exportador de materias primas, especialmente de materias muy relacionadas con el tema minero, que básicamente pues, estamos hablando del carbón. Yo quiero muy rápidamente pasar un poco a mirar el tema de ocupación. Digamos, esta es una variable importante del PIB, pero también tenemos como es uno de los retos que tenemos de análisis con los profesores hoy, es mirar cómo es ese comportamiento de la población ocupada en el departamento de Boyacá, a nivel nacional, perdón. Vemos, por ejemplo, ya cómo la pandemia tuvo unos efectos bastante fuertes en materia de desocupación. Esto pues, fue un análisis que se hizo en su momento. Vemos un deterioro de la situación de los ocupados. Vemos un crecimiento fuerte de 2 dígitos para el caso del año pasado. Se llegó a tener desempleo de 16.45%, que es una cifra bastante alta. Digamos que esto ya son los resultados de la pandemia. Nos vemos como en esta gráfica de abajo, vemos unos comportamientos de la población inactiva, de una medición de ocupados, una medición de desocupados, pero también vemos una población inactiva bastante alta. Estamos hablando de una población cercana a los 16 millones de personas. La población que figura como ocupados incluyen en esa variable la población inactiva. De tal manera que la medición del desempleo, pues es una estadística que, si bien es cierto, mide el desempleo abierto, el desempleo estructural, no te refleja lo que está sucediendo, por ejemplo, cuando se habla de ocupados, que bastante de los ocupados, como lo están arrojando las estadísticas hoy, es que el 50% de la ocupación casi está en el mercado de la informalidad. Es decir, la ocupación con un empleo, con un contrato, es muy, muy precaria, lo cual nos problematiza, para el caso del departamento de Boyacá, la situación que tiene este componente de ocupación, y obviamente pues esto se refleja de alguna manera en lo que son el crecimiento de la pobreza multidimensional, lo que los profesores nos van a hablar ahora, que es esa pobreza monetaria que en el departamento de Boyacá tuvo un comportamiento bastante fuerte en el deterioro del mercado laboral producto de la pandemia. Y esta situación de la pobreza, especialmente por línea de ingresos, pues nos demuestra que los hogares perdieron no solamente ingresos, sino que perdieron ocupación. Es como una parte muy importante porque, si bien es cierto, hoy el debate es político, lo que queremos es cómo estas realidades que nos arrojan las cifras están siendo recogidas por quienes están de alguna manera aproximándose al elector para proponer salidas, o por lo menos tener una claridad frente a esta situación que queda en el departamento de Boyacá y que nos motiva mucho tener a 2 personas como es el profesor Edilberto y el profesor Jacinto. Yo quiero entrar a valerme un poco de estas estadísticas ya que tienen que ver un poco con la situación de los gravámenes que se colocan en los países desarrollados. Es un debate que me parece muy importante tenerlo. Estas son estadísticas de Piketty, como los gravámenes en los países desarrollados, el impuesto a los deciles más fuertes de la economía, donde se concentra la mayor cantidad de riqueza, llegaron a ser del 90% desde los años 40 hasta cerca de los años 80. Esta es una estadística que nos parece un cuadro muy interesante porque nos deja ver cuán lejos estamos nosotros de lograr una aproximación a estos niveles de tributación. En el lenguaje actual se dice esto es castrochavismo,
porque estamos hablando de que los grandes capitales, las grandes rentas, las grandes riquezas están gravándose en aproximadamente, para el caso de, ustedes ven las estadísticas, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, los impuestos a esas rentas significaban 90, 80, 70% en este periodo que va de 1930 a 1980, que como todos ustedes conocieron fue la conformación del estado de bienestar, de unas instituciones de distribución, de reparto, y luego viene una época conservadora que tiene que ver con la pérdida, o es mejor, con la no cobro de impuestos a las grandes rentas, y vemos cómo las rentas a partir de los años 80, que fue la revolución conservadora de Margaret Thatcher, en el caso de Inglaterra, Estados Unidos, Donald disminuyó, y en este momento las concentración de la riqueza a nivel global es que el 10%, es decir, más alto, de los ricos del mundo están concentrando el 70% del ingreso global, lo cual no es ajeno al departamento de Boyacá, en la medida en que aquí pues tenemos presencia también de esas empresas multinacionales. Otro análisis que se hace para esta curva es cómo se establece en esta gráfica, también hecha por Piketty. Ustedes vieron la curva anterior, línea de ingresos, y por consiguiente vemos acá que en el mismo periodo en que se dio esta gran fuerte tributación en la curva anterior, vemos cómo cayó los niveles de desigualdad. Es decir, en la medida en que en la curva anterior se demostró que los impuestos aumentaron enormemente en la parte de tributación de inequidad, la inequidad llegó a los niveles bajos. En Japón estamos hablando de una inequidad inferior a 35, lo mismo sucedió en Estados Unidos, en Europa fue mucho más la caída de la desigualdad, estamos hablando en rangos inferiores al 30%, lo cual nos demuestra cómo son dos elementos fundamentales que la tributación debe reflejar y refleja en términos estadísticos agregados una pérdida de un mejoramiento en los niveles de inequidad. Quería señalar esto porque en la gráfica, cuando hicimos la comparación para el caso de Europa, vemos nosotros acá ya el caso colombiano. Este es un debate muy importante que queda en el marco de la pandemia. Vemos acá cómo la tributación en Colombia no es del 90% ni del 80%. El Estado colombiano solamente grava el capital. En este momento estamos hablando del 14%, 13% en el 2020, es decir, no se logra ni siquiera una aproximación a lo que fueron las tributaciones que se lograron en una Europa donde se construyó el estado de bienestar. Lo que nos está reflejando estas estadísticas es la pésima distribución del ingreso por una baja tributación que existe en Colombia. Esta es una estadística de un trabajo muy importante que hace el profesor Jorge Iván González, pero en la cual también coinciden en esta baja tributación que hay en Colombia. O sea, cómo participa prácticamente el Estado de sus ingresos nacionales corrientes. Es una situación muy baja. En esto no se puede pensar en un estado de bienestar. Por eso es muy importante que en materia política las personas que están asistiendo al voto popular tengan un conocimiento de los retos que se tienen en materia de un país que generalmente no tributan los ricos, porque aquí obviamente también está recogido lo que son una tributación del impuesto agregado, sino de lo contrario, los niveles de participación del Estado serían muy inferiores, lo cual nos demuestra una situación bastante calamitosa. Ya para ir finalizando, profesores, esta es una estadística de percepción. De 1 a 5, se pregunta, es una estadística que hace unas preguntas que hace el DANE. De 1 es que la persona está insatisfecha, 5 es que la persona está satisfecha o se siente contento, satisfecho. Para el caso de esta gráfica, nos damos cuenta
el colombiano, su vida general, arroja esta estadística que es una vida insatisfecha, el 42.7%. Solamente el 39% de colombianos se siente satisfecho. Los demás colombianos se sienten insatisfechos a nivel general. En salud nos demuestran este comportamiento. Mire, 36.9% de los colombianos se sienten mal. Esta es una estadística que se da para el diciembre del 2021, es una estadística reciente. El resto, pues, es un comportamiento donde los colombianos del común, en esta encuesta que hace el DANE, demuestran una insatisfacción. Ya cuando se pregunta su situación económica, nos damos cuenta que en situación económica la satisfacción es del 7.8%. Es decir, nos arroja una estadística bastante preocupante. El nivel de colombianos que se sienten satisfechos con su situación económica, ustedes se dan cuenta, esta columna refleja la insatisfacción de la gente en este momento en Colombia. La situación laboral es lo mismo, ustedes se dan cuenta, un comportamiento bastante fuerte. Su vida emocional está deteriorada porque la política tiene que recoger todos estos elementos porque el ser humano es multidimensional y la vida emocional de los colombianos está insatisfecha, 42.4%, y ahí para abajo pues se nota un comportamiento muy mal, que es el comportamiento de la vida emocional. Solamente el 31.9% de los colombianos se siente satisfecho. Los demás colombianos en su vida emocional están muy mal. Me parece muy importante poder traer esto a colación porque son análisis un poquito, llamémoslo así, cualitativos, que nos permiten también ver el estado normal del colombiano del común, porque pues la economía tiene unas estadísticas que a veces son frías, pero aquí también tenemos comportamientos, digamos, emocionales. En esto se recogen muchos otros elementos que van mucho más allá del análisis frío de la economía. Finalmente, me pareció importante traer esto a colación para el caso de las 23 principales ciudades. ¿Cómo considera usted la situación económica de su hogar comparado con los 12 meses anteriores? Estamos hablando de que aquí se recogen los efectos de la pandemia. Bueno, entonces le damos la bienvenida al profesor Edilberto. Muchas gracias por acompañarnos. Dejé como aperturada estas inquietudes muy a las volandas, solamente que quería dejar como unas líneas gruesas para que el profesor Edilberto nos contextualice también ya desde su conocimiento, de su trabajo investigativo sobre la economía del departamento. Entonces, profesor Edilberto, bienvenido y de verdad muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este foro. Buenas noches, Pedro Pablo y colegas, particularmente Jacinto. Yo creo que el punto de partida de este análisis coyuntural es partir de que hay una coyuntura muy sui generis, un momento muy especial que se destaca en lo que ha sido esta última década, y es el hecho que coinciden dos momentos, momento económico y momento político. El primero asociado pues a la pandemia, que significa un punto de quiebre en el comportamiento de la economía colombiana, por supuesto internacional, y la regional, y un año electoral en el cual los estragos derivados de la pandemia, los efectos nefastos resultantes pues de ese bajo crecimiento de la economía colombiana en el año 2020, que es el punto de inflexión pues de esta trayectoria que venía, no diríamos a grandes ritmos, pero sin embargo un ritmo moderado que de alguna forma era reconocido pues como algo que venía mejorando algunos indicadores sociales. De tal manera que encontramos este momento, aparte de los picos y los rebotes, encontramos que el ciclo económico ha venido marcando deterioro creciente en los indicadores sociales, lo que se va a traducir en una respuesta por parte pues, de los electores en este
crucial año pues, electoral. Señalaba algo muy importante con respecto, por ejemplo, a la economía colombiana y por extensión a la economía boyacense, que es el bajo crecimiento observado en el año 2020, que de alguna forma implicó un rebote en el año 2021, un aparente milagro económico que significó también alguna mejoría en algunos indicadores sociales, particularmente lo concerniente al mercado laboral. Sin embargo, no se dio tal cosa con respecto pues a lo que es los indicadores de pobreza y desigualdad. Por el contrario, se fueron agudizando y ello significó pues de que aún Colombia, año 2022 y 2021, sea uno de los países con una acentuada inequidad distributiva, que ya lo señalaba Pedro Pablo al comienzo, tiende pues a remarcar, a subrayar los contornos de una estructura social muy inequitativa. Hablamos de un crecimiento de la economía colombiana el año pasado, perdón, el año antepasado, de menos 6.8%, el año pasado puede estar fluctuando alrededor del 9.9%, lo que significa un crecimiento real por debajo de los anuncios de toda la parafernalia gubernamental alrededor de que el año pasado fue un año increíblemente bueno. Es quizás, como ya lo han señalado muchos analistas, un crecimiento aparente, una especie de espejismo estadístico que significa ese rebote. El año 2022, allá hay pronósticos diversos que anticipan que el crecimiento de la economía será alrededor del 3-4%. Creo que la economía colombiana, departamental, economía boyacense, que no crece a tasas altas, por el contrario, cae siempre por debajo del 3%, y aún peor, con ese menos 7.3% que significó el año 2020. El crecimiento va a ser muy bajo, y ese crecimiento bajo va a traducirse también en un desmejoramiento de las condiciones del mercado laboral, que es el principal punto de trasvase pues, de ese ciclo económico. Hay que recordar, por ejemplo, que el año 2020 la tasa de ocupación en Boyacá con respecto al año 2019, que es un año relativamente normal, fueron 8 puntos en que cayó el empleo. Y a su vez fueron 13.6%, perdón, 3.6% el aumento del desempleo. Como muchos sabrán, este tipo de comportamientos se traducen en una situación muy diferenciada, ya también lo planteaba Pedro Pablo, en torno pues a la estructura de género y a la estructura etaria pues de la población ocupada, que vamos a encontrar que, ya sobra decirlo, ha sido expuesto en muchas ocasiones, una tasa de ocupación inferior en términos de las mujeres y de los jóvenes. A su vez, diríamos que esto en términos de las mujeres, quizás Pedro Pablo mostraba en Colombia una cuarta parte de la población femenina y sobre todo jóvenes están sin empleo. En Boyacá las cifras pueden estar un poco menor, pero no están por debajo pues, del 21-22%. ¿Qué quiere decir con esto? Que si miramos, como no hay cifras para el año 2021 para el departamento, sino que las cifras disponibles son cifras para Tunja, vamos a encontrar que algo similar se reproduce en Tunja, que puede ser una especie quizás de reflejo, no de referente, acerca del comportamiento de este mercado laboral. Vamos a encontrar que, por ejemplo, igual, en la población masculina, la tasa de ocupación, pese a que en el año 2021 se ha venido recuperando parcialmente sin alcanzar los niveles de prepandemia, en el año 2020 cayeron 5% en hombres y esto significó una caída
en las mujeres de 8%, es decir, siempre a una tasa superior a la tasa de generación de empleo. Y el desempleo quizás se equiparan, hay una proporción muy similar en el caso de Tunja, no diría Boyacá, repito, porque son datos de alguna forma que reflejan alguna mejoría con respecto al año 2020, pero que no es una mejoría que se pueda señalar que volvió a los niveles del año 2019 y los años anteriores. ¿Qué más encontramos aquí? En el caso, por ejemplo, también de los jóvenes, de una edad comprendida entre 14 y 28 años, también las tasas de ocupación disminuyeron en año de quiebre, pues de la trayectoria del mercado laboral que había mejorado y caen de manera estrepitosa en el año 2020 para, de alguna manera, ganar algún tipo de recuperación durante el año 2021. Por ejemplo, en el caso de la gran encuesta integrada de hogares en el trimestre móvil septiembre-noviembre del año 2021 mostró que hubo una recuperación de 3 puntos en la tasa de ocupación en Tunja y 3 puntos en términos de desempleo. Pero esto ni siquiera se acerca a lo que se observó en el año 2018 ni 2019. ¿Qué quiero señalar con esto? Que a pesar de quizás de algunos indicios de aparente recuperación, sin embargo, tal recuperación está muy distante. Y aún si tenemos en cuenta otro dato de referencia, que es el comportamiento del movimiento mercantil de las tres jurisdicciones o 3 cámaras de comercio que existen en Boyacá, Tunja, Vitama y Sogamoso. Vamos a encontrar que durante el año 2020 también la constitución, la creación, la matrícula de nuevas unidades productivas, nuevas unidades económicas que son fundamentalmente personas naturales, microempresas que se desenvuelven fundamentalmente en el sector terciario, son empresas de servicios. Se encuentra pues de que el bajonazo drástico se dio en el año 2020 en términos de matrícula, en términos de renovación de la matrícula, en términos de cancelación, lo que de alguna manera revela que no tal dinamismo esperado con algunas medidas que se han venido ensayando por parte pues, de la administración departamental y municipal, no han dado los resultados esperados. Y aún más en el marco pues, de todas esas medidas de emergencia que el gobierno nacional adoptó, no produjeron en el año 2021 lo que se esperaba, sino una ligera mejoría en cuanto al movimiento mercantil. Encontramos que, por ejemplo, con las cifras disponibles de las 3 cámaras de comercio, el año pasado la inversión empresarial no se recuperó. No sabemos qué va a ocurrir en el año 2022, qué tipo de cifras tienen las 3 cámaras de comercio, pero lo que quiero aquí es relacionar, de un lado, un indicador aproximado pues, de la dinámica económica del departamento y cada una de las ciudades que lo componen, de las 3 grandes jurisdicciones de las cámaras de comercio, y otro lado el comportamiento de indicadores como es el mercado laboral, aún sin mencionar, por ejemplo, algo que también revela la encuesta de calidad de vida del DANE, de otras tantas encuestas, que es cómo la percepción de pobreza, según una encuesta de calidad de vida del año 2020, obviamente se tradujo a que en Boyacá, por ejemplo, las jefes de hogares que se percibían como pobres, alcanzó la cifra fantástica del 49.3%. Es algo preocupante, algo que de alguna forma muestra que en esos años 2019-2020 aumentó del 41 al 49%. 8 puntos aumentó, lo que es consistente con
en la forma como del año 2019 a 2020 aumentó la pobreza en el departamento. Es decir, los resultados de ese quiebre en la trayectoria después de la economía departamental se evidencian en el año 2020 con ese deterioro del mercado laboral, con el deterioro de un indicador tan importante, tan relevante como es la pobreza monetaria de un lado, la percepción de pobreza de otro lado, lo que señala Pedro Pablo cuando se refiere a la encuesta del pulso social, que muestra algo que es gravísimo, a mi juicio que es gravísimo. Estaba mirando un poco las cifras y encuentro que en Tunja, porque no son cifras para Boyacá, la encuesta de pulso social de diciembre del año 2021 mostraba que el 19.6% de la población de los hogares consultados declaraba que solamente tenía acceso a 2 raciones diarias. Una quinta parte de la población que se encuentra en condiciones es bastante preocupante. En tanto que el 78.8% tenía acceso a 3 raciones, a 3 comidas. Esto, si se mira desde ese plano, mostraría que aún con la recuperación que presuntamente se registró en el año 2021, la situación de una baja ingesta pues, de calorías y demás, de un nivel nutricional que se ve sensiblemente disminuido como consecuencia pues, de este salto que se da de 2019 a 2020 y otro salto que podríamos pensar podría significar una lenta, una paulatina recuperación de la economía departamental y municipal, que aquí también hay que involucrar las economías locales, que de alguna forma, pese a que no hay cifras disponibles, podrían tomarse algunos indicadores como indicadores aproximados para mostrar que en dónde estamos y algo muy importante que no resulta tan evidente cuando alguien sale a la calle pues y realiza algún tipo de observación superficial, y es que para quienes aspiren pues a cargos de elección popular, que este momento, año 2022, a pesar del optimismo desbordado de muchos funcionarios, de muchos analistas, es un año difícil. Es un año difícil que no puede ser afrontado pues con terapias ya ensayadas, que son fundamentalmente terapias asistencialistas, porque también es un año en el cual las arcas, bueno, no diríamos porque faltan 2 años, empiezan a escasear y empiezan a agotarse pues los recursos públicos. Muy bien. Era un poco lo que quería decir, se me quedaron algunas cosas, pero era fundamentalmente esto. Y con algo más, perdona que termine con esto. Hay un elemento aquí estructural que no hay que perder de vista. Cuando Pedro Pablo mostraba la estructura de economía nacional, economía departamental, se hacía mención de que hay una estructura productiva que está desacoplada a la estructura del comercio exterior departamental. Tú te referías, por ejemplo, a la prevalencia de algunas actividades económicas, en la cual hay, por supuesto, hay una manifiesta, una clara, una evidente tercerización. Se muestra que no hay ese acoplamiento entre la estructura de economía interna y la estructura de economía externa, en razón a que las ventas provenientes de Boyacá son fundamentalmente exportaciones extractivas o agro parcialmente mineras. Otro tanto ocurre con las importaciones. Es decir, no hay una economía que se mueve por un lado, economía doméstica o departamental, y un comportamiento de sus enormes intentos de incursionar en el mercado internacional que se ve impedido, que se ve constreñido por ese
ausencia de un cambio estructural es una palabra que siempre repito en clase, que es un cambio estructural inercial. No es producto de estrategias deliberadas, sino de un comportamiento espontáneo. Solamente quería añadir eso. Gracias, Pedro Pablo. Hilberto, muchas gracias, profe Hilberto. Muy valiosos esos aportes, muy ponderados sus análisis y muy aterrizados a esto, pues que es muy importante estos diálogos regionales en aras de poder hacer parte de la academia a este tipo de análisis que vale la pena también en una agenda para que quienes aspiran a cargos de elección popular tengan en cuenta estos elementos y esta realidad que se está viviendo. Muchas gracias, profe Hilberto, de verdad, muy maravillado de sus aportes. Ahora pues vamos a escuchar al profesor Jacinto de la ESAP, Escuela de Administración Pública, que también un hombre conocido por el manejo estadístico del departamento, que ha estado muy preocupado con el tema de pobreza, con el tema de inequidad, con el tema de ingresos, de distribución, y nos alegra mucho tenerlo, profesor Jacinto, porque este diálogo seguramente va a llegar a muchos sectores que hoy van a estar pendientes de qué surge como elementos conceptuales para poder entender mejor si hay esa realidad entre discurso político y análisis académico. Bienvenido, profe Jacinto. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, Pedro Pablo. Quisiera hacer un análisis a partir de dos elementos centrales, de diferencia, reactivación, de recuperación, de entender que el tema de la recuperación es fundamentalmente, después de la pandemia, un proceso en la búsqueda de el mejoramiento de indicadores sociales. Mientras que el proceso de la reactivación es un proceso que en ocasiones se concentra en el problema del crecimiento económico. Y ahí vienen los grandes retos que tenemos que enfrentar y que la discusión política, económica y académica no puede perder de vista. Hay una divergencia entre el proceso de recuperación y el proceso de reactivación. Quiero señalarlo, esta hipótesis sobre elementos estadísticos que me permitan evidenciar lo que estoy hablando. Es cierto, traíamos ya en el 2019 indicadores socioeconómicos frágiles. Habían problemas que se habían evidenciado del aumento de la pobreza a nivel nacional. El 2020, con la pandemia, acelera todo el proceso, haciendo que la pobreza extrema concentrara una muy buena parte del país. 7.700.000 personas en el año 2020 vivían con menos de 145.000 pesos. 21 millones de colombianos viven con menos de 331.000 pesos mensuales. La economía se derrumba 6.8%, la de Boyacá cae con mayor aceleración al 7.2%, cae. Los indicadores sociales en general entran en una profunda crisis y el año 2020 viene con el tema de la esperanza de una reactivación económica. Y esto fundado en un gran problema que traemos del modelo. La indolencia nos demuestra que en pleno sufrimiento que implica la pandemia, como usted ya lo señalaba, Pedro Pablo, y como lo señalaba también el profesor, los ricos más ricos, el pobre más pobre. En una fórmula histórica, pero que entra a acrecentarse en plena pandemia. La concentración en Colombia, como lo evidencian cifras recientes,
conlleva a una estructura económica indolente. Por lo tanto, el proceso de reactivación camina. El proceso de recuperación es muy lento. Los indicadores sociales son indicadores que, si bien en el año, ya lo señalaba el profe Gilberto, en el año 2021, claro, hay cifras muy esperanzadoras. El desempleo, por ejemplo, para tomar en cuenta la ciudad de Tunja, del 19.8%, con el que empezamos el año, siendo la segunda ciudad con mayor desempleo en Colombia, llegamos al 12.9% en el último trimestre, faltándonos diciembre, y estando en la novena décima ciudad. Desde luego que se recuperaron empleos, unos 9.000 empleos se recuperaron. Dejaron de ser desempleados unos 4.000 personas en Tunja. Pero quiero evidenciar el malestar social, como decía Freud, en unas cifras. Y es que, si bien a través del empleo se puede evidenciar una reactivación económica, a partir de las cifras de la violencia podemos hablar de un proceso de recuperación social muy lento. Desde que el Instituto de Medicina Legal lleva cifras, nunca Boyacá había registrado un índice tan alto de suicidios. 84 suicidios en el año 2021 evidencian los grandes problemas de salud mental, los grandes problemas de conflictividad que viven. A los problemas de violencia sexual hay que agregarle los problemas del estrés, la incertidumbre, la pérdida del empleo, el miedo a ser contagiado y un panorama que, como ya lo decía Edilberto, anda como una montaña rusa, pico, bajo, pico, bajo. Traemos un escenario, entonces, que evidencia un malestar, la violencia, las muertes violentas. Desde hace 12 años, Boyacá no registraba una cifra de muertes violentas como la que registró en el año 2021. La percepción de inseguridad es un tema creciente en la población y va a ser sin duda uno de los temas centrales que va a concentrar el problema político. En Colombia, desde el año 2013, no registrábamos un índice tan alto de homicidios. Boyacá volvió a dispararse el tema de los homicidios. En el tema de accidentes de tránsito, 230 vidas se perdieron accidentes de tránsito. También, desde que tenemos registros de medicina legal, nunca habíamos tenido esa cifra. En general, hay un panorama conflictivo de violencia que evidencia la lentitud con la que estamos asumiendo el proceso de recuperación. Estamos apostándole de una manera indolente a un tema de reactivación económica, y con el respeto que me merecen las posturas de ustedes, creo que vamos mejor de lo que a veces consideramos en el tema económico. Hay índices, hay temas que llevan a un optimismo, sin embargo, no pasa lo mismo en lo social. Y no hablar de los temas clásicos y ya problemas de violencia. Este año, la violencia sexual, en el año 2021, la violencia sexual en el departamento de Boyacá creció en el 32.2%. Nunca habíamos visto tampoco un aumento tan alto de violencia sexual, donde el 60% de los casos son menores de 14 años. Construimos entonces una sociedad que conlleva a que estos signos
de la inseguridad, de la percepción, de la violencia, sean signos que tengamos que unirlos a los problemas de una gran divergencia entre el tema de la reactivación económica y el problema de la recuperación. Claro, la vida nos cambió, la pandemia llegó, no se ha marchado y sigue siendo el problema de la alta incertidumbre un tema que tenemos que discutir. Hoy es una variable, mañana será otra variante, la que tenga esta dinámica mutación de un virus que conlleva entonces a que tengamos que enfrentar nuevos escenarios y que pensar en el problema de la salud mental es fundamental, como también hay que pensar en el tema del empleo. Unas políticas públicas más integrales. El país camina en una discusión donde esa vieja costumbre de la camorrería, de la gritería política, oculta las verdaderas discusiones económicas y sociales. Ya lo planteaba el profesor Eiber y usted, pero Pablo, la dinámica económica es una dinámica que se viene y se sigue concentrando en viejas y en constantes temas que tienen que ver con una reactivación comercial. Un comercio que genera empleo. Sí, genera empleo. Pero ¿qué tipo de empleo genera? Recuérdese que para el DANE, haber laborado una hora dentro de la semana anterior ya no es desempleado, es un empleado. Y el tema del... Entonces aquí tendremos que tener en cuenta cómo el empleo tiene un gran problema, y es que las cifras pueden estar disminuyendo. Yo les puedo decir que la ciudad de Tunja ha disminuido el desempleo mucho más rápido que en el país. Sin embargo, ¿qué tipo de empleo estamos generando? Precariedad laboral. Esto lo que aumentó fue una mayor precariedad del empleo. La industria en la ciudad de Tunja solo representa el 4% y seguimos dentro de un gran problema que sigue siendo nuestro, y es el gran problema de una alta dependencia a los empleos del Estado. En esta pandemia y esta reactivación del empleo, el tema de los empleos del Estado ha estado cercano se ha movido entre el 12 al 15%, mientras que en las capitales de los departamentos solo llega el 4%, en los otros es del 15%. En general, hay un panorama optimista cuando vemos cifras de reactivación, ¿sí? Pero cuando nos miramos en los procesos de recuperación, tenemos que decir que ahí estamos generando un malestar social que se expresa de distintas maneras y que no justifica ninguna violencia, pero que tenemos que entender que muchas de las manifestaciones están asociadas a un tema central, que es el problema de las condiciones que nos deja la pandemia. Quiero dejar esta reflexión ahí e invitar a una reflexión también ética detrás de todo este tema. Y es que lo que vivimos en el departamento de Boyacá en el 2021, a la luz de las cifras de la violencia, de esto no encontrar una tendencia distinta, nos está llevando a una destrucción y autodestrucción social que daña tejido social, que daña sueños. Simplemente cuando usted piensa que el 60% de los casos de violencia sexual
son de niñas de 0 a 14 años. Pensemos en el futuro que estamos construyendo ahí. Esto como para hablar de indicadores sociales al lado de indicadores económicos que sin lugar a dudas caminan, pero no tan a la velocidad como los indicadores sociales. Conclusión, reactivación no va de la mano de recuperación. Gracias. Muy bien, profesor Jacinto, muchas gracias por esos aportes maravillosos, porque es otra mirada más desde una percepción valiosa como es ese análisis cualitativo que nos ha traído el profesor Jacinto el día de hoy para mirar esa realidad social que no se ve muchas veces, la mayor de las veces, reflejado en los indicadores o en los agregados económicos que de alguna manera ocultan esa profunda existencia de lo que el profe Jacinto habla, de la destrucción de tejidos sociales en el departamento y que debe preocupar. Desde luego que los indicadores de violencia, lo que nos ha motivado el profe Jacinto hoy, debe motivar los análisis y los discursos políticos, porque no pueden ser ajenos a lo que se está planteando a la gente. No todo se reduce a vallas, a sonrisas. La realidad es mucho más profunda, más dolorosa, y nos alegra mucho por esos aportes que nos ha hecho el profe Jacinto. No sé, profesor Egberto, si al final quiere hacer alguna reflexión, pues ya antes de terminar el espacio, dándoles de antemano las gracias a ustedes por este maravilloso espacio de diálogo y de análisis que se han hecho. Profesor Egberto, no sé si Bueno, yo quiere hacer quisiera alguna cosa anotar adicional. algo que se desprende de lo que ha dicho Jacinto. Es un poco, digámoslo así, la escala de análisis. Usualmente nosotros tenemos una siempre propensión pues a hacer análisis globales, macroeconómicos, macronacionales, supranacionales, en fin, cuando nos volcamos hacia lo regional y lo local, queda, como diría Adolfo Izquierdo, subsumido lo que es la escala, la unidad básica, que es, por ejemplo, ¿qué pasa con los hogares colombianos? Aparte de lo que dice Jorge Barón en sus programas en su programación musical. Sí, ¿qué está ocurriendo con las familias colombianas? ¿Qué pasa? Jacinto hace énfasis en problemas que son patologías bravas, muy duras, muy crueles, muy despiadadas en cuanto al origen de este tipo de patologías, sus manifestaciones y sus principales perpetradores o actores. Pero algo que me parece a mí fundamental es el empeoramiento, mejoramiento de la calidad de vida de la población se traduce en esa escala, es decir, en los hogares. Hacía mención un dato que se desprende de la encuesta, de la encuesta de Pulso Social de diciembre del año pasado, de que tú lo mencionabas, y es, hombre, algo que es un derecho tan fundamental como es poder alimentarse, poder tener acceso pues a las 3 raciones diarias. Eso no ocurre. Y por el contrario, lo que estamos observando es cómo en Boyacá una quinta parte de los hogares boyacenses ni siquiera tienen, según esos datos del DANE, solamente acceso a 2 raciones diarias y solamente el 79% no puede hacer 3 raciones diarias, salvo que alguien quiere hacer un curso de fakir, pero generalmente esto se deriva pues de esas condiciones de precarización laboral, de informalidad, de ingresos que están asociados al acceso a una canasta de alimentos casi que a punto pues de la pobreza extrema, lo que antes se llamaba pues la indigencia, que de alguna forma la pandemia acentuó y que hoy por hoy lo estamos viendo, aunque quizás por el entorno que nos rodea, un entorno distinto, pero cosa diferente se está dando en otros ambientes, en otras escalas, a otra escala
que es, yo rescato un poco eso, el hecho de un análisis de la economía doméstica, si se quiere, donde a la par pues de estos intentos de los trabajadores y empleados colombianos y boyacenses y tunjanos, en fin, se encuentra problemas derivados pues de un hábitat no tan adecuado, y lo que ya también estamos día tras día escuchando y observando es si la presencialidad que ya se anunció y de alguna forma están dando va a corregir, va a mitigar problemas, fenómenos que la pandemia exteriorizó, sacó a la superficie. Creo que es un aspecto muy interesante, muy novedoso y necesario continuar ahondando en las causas y en las consecuencias. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesores, por este rato tan importante para el diálogo que teníamos previsto para el día de hoy. Darle las gracias al profe Jacinto, al profe Dilberto por esos aportes. Sabemos que son de muy buen recibo para los sectores que hoy están en esta disputa electoral. Esperamos tomen nota y quedan muchos temas pendientes para poder profundizar, que me parece muy valioso estos distintos enfoques que ustedes tuvieron hoy, porque son un aporte valioso a una discusión que vale la pena dar en el departamento de Boyacá. Les deseo una feliz noche. Al diario, muchísimas gracias por esta oportunidad que se nos ha dado y estaremos molestándolos para que nos vuelvan a acompañar en futuros ejercicios de cómo está la vida social, económica, política, cultural en nuestro departamento. Muchas gracias, queridos profesores, y muy amables a todos los televidentes. Gracias a ti, gracias a Jacinto, gracias a Julio, que es el ingeniero de sonido, el apoyo logístico, bueno, y al diario que por esta oportunidad. Muchas gracias y feliz noche para todos. Una feliz noche para todos. Gracias.